los que nos ven, los que nos escuchan, no importa el lugar donde usted se encuentre, hay esperanza. ¿Cuántos creen que hay esperanza? Porque nosotros esperamos en el que vive por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche, la reflexión que yo traigo para ustedes, que se me ha encomendado, es: la fe sin obras es muerta. Está basada en el libro, en la epístola de Santiago, en el capítulo 2, del verso 14 al verso 26. Es una epístola que ha sido un poco, a veces hasta ha entrado en dilema, por decir que la fe sin obras es muerta. Pero en ningún momento entra en contradicción con lo que Pablo dijo. Y ya vamos a ver a la luz de la palabra. Quiero que en esta noche, antes de entrar a la reflexión, podamos tener la lectura, pero préstenme atención a esta palabra. Voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente y prestémosle atención porque la misma palabra por sí sola explica lo que el apóstol Santiago quiso decirnos a través de esta palabra. Vamos a leer el capítulo 2 del verso 14 al verso 26. Voy a pedirle al hermano a ver si por favor me ayuda y lo vamos a leer y espero que le prestemos muchísima atención. Dice la palabra del Señor: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Son interrogantes. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. ¿Cuántos dicen amén a esto? A menos que produzca buenas acciones, está muerta. Si esto es contrario, si no produce buenas acciones, entonces está muerta y es inútil. Eso dice la palabra. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Dije, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Verso 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Amén. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, nuevamente, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno
por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Amados, podemos ver que esta palabra nos pone en una perspectiva que debemos de prestarle mucha atención. Porque podría pensar que nos está diciendo que por obras nosotros podríamos salvarnos. Pero hoy vamos a ver que no es eso lo que nos quiere decir. ¿Cuántos creen que nosotros somos la obra maestra de Dios? Amén. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto lo encontramos Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 10. Dice que Él nos limpió para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas obras. Esto lo dice Tito en el capítulo 2, en el verso 14. Luego ahora vamos con Santiago, que es donde estamos el fundamento de esta reflexión. Santiago no contrapone, amados, las obras a la fe en ningún momento, sino que se refiere a una fe muerta y a una fe salvadora. ¿Cuántos tienen una fe salvadora? ¿Cuántos fueron rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo? Y por fe somos salvos. Y eso lo tenemos muy claro. Ahí nadie nos engaña y sabemos que eso es así. Porque la fe salvadora da como fruto una vida obediente. Y las obras o las acciones, después de que aceptamos a Jesucristo, es parte de la obediencia que nosotros debemos tener. Amén. Las obras no nos hacen salvos, pero la fe en Jesucristo siempre va a producir buenas obras. Entonces no hay ninguna contradicción en lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Es importante entonces que nosotros, toda la iglesia, y esto yo creo que todos lo tenemos claro, que nadie puede ganarse la salvación por medio de las obras. Usted no va a decir que porque ya cruzó la anciana, le ayudó a cruzarle la calle, es que ya se ganó la salvación. Pero usted que tiene un corazón renovado y que ha conocido a Jesucristo y que usted ha sido salva por la fe, por conocer a Jesucristo, está casi obligada a cruzar a la anciana de la calle. Amén. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Dice la palabra en Efesios, voy a utilizar siempre lo que el apóstol Pablo habla de la palabra, Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Nos queda claro? Que no es por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que es por la misericordia de Dios, porque sin merecerlo, Él nos dio la salvación. Y de eso nosotros tenemos claridad. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por obras. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, ahí derramó su sangre y eso es lo que a nosotros nos hace tener el mérito de la salvación. Pero si ya tenemos la salvación,
tenemos el compromiso de que esa salvación no tiene que estar vacía. Esa fe en nosotros no tiene que estar muerta, no tiene que estar vacía, sino que la misma fe va a producir en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Las obras son el resultado de la fe genuina. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, que las obras son el resultado de la fe genuina. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nosotros hablemos nos va a delatar. Porque de lo que hablemos significa que eso es lo que existe en nuestro corazón. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué alimentamos nuestro cerebro? Porque primero llega al cerebro y luego baja al corazón. Y de eso va a depender lo que nosotros hagamos. Entonces esas obras nos van a llevar, ese buen tesoro tiene que producir buenas obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué podrían decir ustedes en esta noche a este interrogante? ¿Podrá la fe salvarle? Definitivamente dice que no. Tiene que ir la fe, la salvación de Jesucristo junto al que cree, todo le es posible. ¿Cómo nos convertimos nosotros en hijos de Dios? Nosotros primero éramos creación de Dios. Hoy somos hijos de Dios. El que ha conocido al Señor y le ha aceptado en su corazón, ha tomado la decisión de aceptarle, se ha convertido, dice la palabra, se ha constituido en un hijo de Dios. Y el que todavía no lo ha aceptado es creación de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Vamos a ver en esta reflexión que Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros sabemos que, mire lo que dice Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero por otro lado nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero que cuando nosotros escuchemos esa palabra tiene que producir fruto en nuestra vida. Esa palabra no tenemos que dejarla que entre por un oído y salga por el otro, sino que esa palabra debe producir fruto. Porque dice Mateo 7:26, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa en la arena. Así es considerado. Entonces nos está diciendo, sí, es importante que esa fe produzca en nosotros una transformación, un cambio, una esperanza. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces podríamos estar esperando algo y viendo lo contrario, pero nosotros esperamos no en lo que vemos, sino en esa esperanza que la tenemos por certeza, por la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y aquí vemos algo hermoso
la fe y las obras actuando juntamente. Acabamos de leer donde la fe y las obras deben actuar juntamente. Y es que la fe y las obras deben hacer una sinergia. Sinergia viene de sunergeo. Sun significa juntos y ergeo significa trabajar. Trabajan juntas. La fe y las obras tienen que estar de la mano. Es decir, que nuestra vida tiene que ser una vida con fe práctica. Y eso se va a ver, lógico. Eso se tiene que ver en nosotros. Tiene que haber armonía entre esa fe vertical que nosotros tenemos en Dios y esas obras horizontales que nosotros hacemos con una población necesitada, con una sociedad llena de necesidades, con una sociedad llena de esperanza y muchas veces llena de frustraciones. Cuando nosotros actuemos de esta manera, viendo primeramente de forma vertical la fe en nuestro Dios, lo que nosotros tengamos que hacer de forma horizontal, Dios nos va a ayudar a hacerlo. Gloria a Jesús. El enemigo siempre se enoja cuando uno está hablando la palabra de Dios, pero Dios está con nosotros y nos está respaldando. Volvemos a tomar lo que dice Santiago 2, 15, 17. Si usted ve a un hermano necesitado o a una hermana que no tienen que comer ni tienen que vestirse, y usted sencillamente solo le dice, hermana, voy a orar por usted, el Señor proveerá. Pero usted tiene que darle a esa hermana. Usted tiene algo para compartir con esa hermana. Y si usted no es tocada, no es llamada a misericordia para ayudarla, entonces ahí le está diciendo, tu fe todavía no la estás poniendo en práctica. Porque aún teniendo, no pudiste compartir con ella. Y la dejaste que se fuera con hambre, la dejaste que se fuera con necesidad, cuando tenías que compartir con ella. Nosotros, iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que tener empatía. La empatía no es como muchas veces escuchamos colocarse, dicen, el zapato del otro. No, eso no es empatía. La empatía es tener la capacidad de colocarse en lugar del otro cuando está sintiendo necesidad y por un momento pensar cómo se siente mi hermano, cómo se sentirá mi hermana en este momento con lo que está pasando, con lo que está atravesando. Entonces soy llamada a compasión porque estoy siendo empática con mi hermana y esas son las acciones que producen la fe en nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo hoy esta palabra de Santiago. Santiago subraya que la fe se expresa en buenas obras. Y el apóstol Pablo le da la clave a Timoteo y quiero que presten mucha atención a esto. Ustedes todos tienen fe, amén. Bueno, pues mire qué interesante es lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Eso necesitamos nosotros. Eso que Pablo le dijo a Timoteo, lo necesitamos. Porque sabe, amados hermanos, si nosotros tenemos amor por el prójimo, si nosotros tenemos amor por los demás, no nos va a costar hacer las acciones.
No nos va a costar hacer las obras, porque el mismo nos va a impulsar, el amor de Cristo que habita en nosotros nos va a impulsar para hacerlo. Y eso es lo que sería lo correcto y lo justo que nosotros deberíamos estar haciendo como pueblo de Dios. Pero es importante que nosotros sepamos, muchas veces vemos que hay personas que son muy benevolentes, las vemos servir, las vemos que decimos que tienen el don de servicio. Pero a veces vemos otras personas que no son cristianas y que también sirven y que también son solidarias y las vemos que corren de un lugar a otro y les encanta servir. Y qué bueno, ¿verdad?, que pueden hacerlo. Pero lo importante es qué nos impulsa a nosotros cuando lo hacemos. Yo quiero que leamos, no lo tengo en el bosquejo, pero quiero que el hermano por favor me busque Jeremías 17:10. Dios ha estado poniendo ese versículo en mi corazón y es que es importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros hacemos, Dios sabe con qué intención lo hacemos. Dios sabe por qué usted actúa, Dios sabe por qué usted sirve, por qué usted sirvió al hermano, por qué sirvió al prójimo. Él lo sabe. A Él no se le escapa nada. Entonces, dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Este verso es clave. ¿Cuál es la intención del corazón cuando nosotros servimos? Yo creo que si somos hijos de Dios, que si tenemos a Jesús en el corazón, esa intención va a ser pura. Esa intención va a ser genuina. No vamos a hacerlo esperando nada a cambio. Lo vamos a hacer con toda sinceridad, sin esperar que vamos a recibir ni siquiera la recompensa de nuestro Señor. Lo vamos a hacer con toda sinceridad. Pero como dice el verso, Jeremías, colócame el verso 9, hermano. Por esta razón es que nosotros, pueblo de Dios, debemos de tener cuidado. Verso 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nosotros necesitamos todos los días, por eso, ir al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Porque es ahí donde nosotros entramos en comunión con nuestro Padre. Y es ahí donde nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Y todo lo que hagamos, si lo hacemos en esta condición, todo lo que hagamos va a tener fruto. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer porque amamos a Dios y porque amamos al prójimo. En Abraham la fe actuó juntamente con sus acciones. Es el ejemplo que tenemos aquí en lo que nos está diciendo esta epístola. Santiago 2, 21, 24 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Ustedes creen que fue fácil para Abraham llevar a su hijo Isaac cuando Dios... ¿Cuánto le costó tener a su hijo Isaac? Ustedes saben la historia.
Le costó, fue un regalo de Dios. Pero ¿cómo es eso? Que Dios se lo da y que después tiene que entregárselo. Pero Abraham no se rehusó. Tampoco cuestionó y le dijo, pero ¿por qué me lo diste y ahora me lo quita? Sencillamente, dice, obedeció y llevó a su hijo cuando Dios se lo pidió para sacrificarlo. Y su hijo en el camino le va preguntando. ¿Se imaginan ustedes a sus hijos preguntándole, ¿y dónde está el cordero que vas a sacrificar? ¿Se imaginan ustedes las emociones encontradas de Isaac? Saber que iba a cumplir una obediencia a Dios, pero a la vez ver que su hijo le iba haciendo estas preguntas. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? Dios proveerá. Él iba con su fe puesta en Dios. Pero ¿sabe qué? Desde el momento que Abraham toma a su hijo y toma camino para ir a sacrificarlo, él está actuando, sus obras están declarando de que esa fe es genuina, no es una fe fingida, no le está poniendo condiciones ni le está diciendo no lo voy a hacer. Y sube para hacerlo y ya está lista para sacrificar a su hijo cuando Dios le dijo que no le hiciera daño a su hijo. ¿Por qué? Dios había probado la fe de este hombre y se dio cuenta que era un verdadero, tenía una fe genuina y que sus obras eran también genuinas. ¿Qué pasó entonces? Dios declaró justo a Abraham en el momento en que éste creyó. Dice en Génesis 15, 4, 6, después el Señor le dijo, esto fue, no tu siervo no será tu heredero, porque tendrás a un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y puedes contar las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Pero fue hasta que Abraham obedeció cuando Dios, que demostró lo genuino de su justicia, sabía que era verdaderamente su hijo. Y es donde está en Santiago 2:23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y lo llamaron amigo de Dios. Abraham siempre estuvo dispuesto a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Si no, cuando usted llegue a su casa, busque el libro de Hebreos y ahí en Hebreos 11, del verso 8 en adelante, lea esta palabra hermosa de todo lo que Abraham fue capaz de hacer por fe y por obediencia a nuestro Dios. Pero usted podría decir, pero es que era el patriarca, él era el líder, por eso Dios lo tomó. No, ahí también nos está hablando de Rahab, la prostituta. Es el otro extremo, el patriarca, el líder, y la mujer en una condición de desprecio, de discriminación por la condición que ella tenía. Pero la fe de esta mujer sabía que el mar se había cruzado en seco y que Dios lo había hecho y esta mujer tenía fe. Por eso, cuando Josué envía a los espías, a los mensajeros, a ver cómo estaba la situación en Jericó, se hospedaron en la casa de esta mujer. Y cuando el rey se dio cuenta, mandó a buscar a los espías, a los mensajeros, pero le pidieron a ella que ayudara a protegerlos, a esconderlos. Y esta mujer los llevó a la azotea y los escondió. Y cuando llegaron a buscarlos, les dijo que ya se habían ido, que fueran a alcanzarlos, que a lo mejor iban por ahí cerca. Y los hombres se fueron, y en lo que los hombres se fueron, ellas habló con estos dos mensajeros
y lo sacó por una cuerda por la ventana, ¿recuerdan ustedes? Pero hizo un pacto con ellos de que cuando Jericó fuera destruida, la salvara a ella y a su familia. Hicieron el pacto y se dieron señales de cómo lo iban a hacer. Y esta mujer creyó, esta mujer tuvo fe y obras, fe y acciones. Entonces, porque quiero que sepan en esta noche, ustedes han de decir, ¿y por qué lo hizo con la mujer ramera? ¿Y por qué lo hizo Dios con la mujer prostituta? Porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando Dios cambia el pasado de una persona, no lo vuelve a recordar. Y nosotros por fe debemos saber que si tenemos a un Dios todopoderoso, nosotros estamos comprometidos y comprometidas a trabajar por Él, a desgastarnos por Él, a hacer todo cuanto Él nos llame. Y muchas veces no es necesario que usted lo ande haciendo en público para que la vean. Las obras que usted hace para Dios las puede hacer en secreto y Él le va a recompensar en público. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo considero que no soy una mujer pública, no me gusta, mi esposo lo sabe, por eso no me gusta salir en la televisión, porque soy una mujer muy privada. Pero lo que yo hago para Dios, me gusta hacerlo en lo más secreto de mi vida. Y yo me siento tan complacida en que no sea para que me vean, ni probablemente que no hay una cámara para que me enfoque lo que estoy haciendo. Pero lo que hago para Dios lo hago con todo mi corazón y eso creo que es lo que Dios agradece, un corazón dispuesto, un corazón que hace las obras no para que lo vean, no para que lo aplaudan, sino para servir a los demás. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ya vamos llegando a la conclusión, la garganta tampoco ya no quiere. ¿Qué podemos concluir, amada iglesia, como hijos de Dios en esta noche? ¿A qué somos llamados ustedes y yo? Lo que dice Santiago, fe y obras actuando juntas. Fe y las obras son la práctica de nuestra fe. Entonces, en conclusión, recuerde que vamos a hacer esa armonía, esa sinergia. Vamos a recordar no se nos olvide que la fe primero en Dios, eso tiene que ser lo primero en nosotros. La fe en Dios, que lo que nosotros hagamos primero esté centrada en el amor de Dios en nuestras vidas. Y luego, cuando hagamos la fe horizontal con la sociedad, recuerde que no importa con quién lo va a hacer. Para nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Jesús no anda viendo condiciones cuando va a servir a alguien. Nosotros tampoco tenemos que ver condiciones cuando vamos a hacer la obra de Dios. Tenemos que hacerlo por fe. Muchas veces ponemos barreras porque creemos que hay personas que no van a conocer a Jesús por la condición en la que se encuentran. Pero para Dios no hay nada imposible. Así como Dios le cambió a usted, así como Dios me cambió a mí, así como Dios nos sacó, dice, del lodo cenagoso y nos trajo a este lugar, así nosotros tengamos esos ojos de compasión, esos ojos de misericordia, y no importando la condición de la persona a la cual le vamos a llevar el evangelio, le vamos a llevar la palabra, no importando la condición, porque Dios no ve nuestra vida, Dios ve lo que va a hacer
en nuestra vida. Muchos de nosotros venimos como un rompecabezas, en pedazos, pero Dios nos armó. Y hoy, gracias a esa misericordia, podemos decir, Eben Ezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Recuerden que sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted está en esta noche aquí, es porque usted tiene fe. Si usted nunca ha aceptado a Jesús, no se vaya de este lugar sin darle ese lugar que Jesús se merece en su vida. ¿Sabe qué? Jesús quiere ser morada permanente en usted. Jesús llega y toca su corazón. Y si tú me abres la puerta, dice, entraré, cenaré contigo. ¿Quién no va a querer, verdad, esa presencia? Así es que, amada iglesia, en esta noche vamos a orar, porque si hay alguien en este lugar que hoy va a quedar inscrito o escrito en el libro de la vida, la oración de ustedes puede mucho, dice la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no queremos ser egoístas, Padre. Un día nos diste la oportunidad de conocerte y ha sido la mejor experiencia de nuestras vidas. Sin ti no podemos vivir. Y hoy creemos que hay personas que te están necesitando como el aire, como el oxígeno que estamos respirando en esta noche. Por eso, Señor, ahí donde las personas se encuentran, toca sus vidas, abrázalas. Abrázalas, Señor, porque están necesitando ese toque especial, ese abrazo, Padre. Abrázalas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted está en este lugar en esta noche y nunca había tomado la decisión por Jesús, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de mis errores. Me arrepiento, Señor, de mi pecado. Padre, entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted repitió esta oración, quiero darle la buena noticia. Su vida nunca volverá a ser la misma, porque cuando Jesús llega, Jesús cambia la historia. Jesús transforma, Jesús cambia, Jesús da vida ahí donde no hay. No le voy a pedir que levante la mano, pero usted va a saber que tomó esta decisión y que Jesús ya es morada permanente en su vida. Gracias te damos, Padre. Gracias por la congregación, gracias por cada vida, gracias por cada vida aquí representada, Señor, porque si la fe en algún momento no estaba actuando, no estábamos haciendo lo correcto, estamos dormidos, Señor, en esta noche despiértanos, Padre. Si hay rodillas paralizadas, Señor, que tú en esta noche nos hagas levantar, que tú en esta noche hables a nuestros corazones y que pongamos esa fe en acción. Gracias, Padre, porque así como nos salvaste, nosotros tenemos que hacer la obra para que otros se salven. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.